Damos la bienvenida una vez más al podcast, esta vez con dos invitados. A mi derecha, Eric Fernández, a mi izquierda, Luis Agramonte. Dos personas que están vinculados al mundo del CAD desde hace bastante tiempo, cada uno en mundos diferentes, pero que confluyen justamente en SolidWorks. Vamos a escuchar un poco de su historia, vamos a tratar temas muy interesantes e incluso puede haber hasta un poco de controversia o de debate. Así que le doy la bienvenida a ambos. Eric, bienvenido. Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Y aquí le doy ya la potestad a ustedes de con cuál empezamos a hablar primero. ¿Quién quiere empezar? ¿Y cuál es el inicio? Yo sé que ustedes son asiduos de nuestra audiencia, ya sea escuchando o viendo, y saben cómo empieza la conversación. Cada quien, yo le voy a pedir que por favor me hable un poco. Podemos empezar primero de dónde vienen. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles fueron sus estudios básicos? Quizá un poco de la formación universitaria. O sea, podemos empezar por ahí. ¿Quién arranca? La mano derecha. La mano derecha. Eric, te toca. Bueno, pues vamos a arrancar por dónde empieza mi mundo dentro del CAD y demás. Y principalmente fue cuando empecé el bachillerato. Yo hice un bachiller técnico. Uh-huh. Y de hecho, esa era mi segunda pregunta, pero dale. Ya arrancó adelante. Se fue adelante, sí. ahí el primer año nos dan dibujo técnico. A mano alzada. Así, ahí tirando a mano, reglas. Y yo soy un poco cuadrado. Pero entonces, ¿de dónde tú vienes? ¿De qué? ¿De qué dónde? ¿De qué formación? ¿Dónde tú aprendes eso? Ahí, en ITESA. En ITESA. ITESA es que me enseña a mí lo que es dibujo técnico y de verdad me encantó. Es decir, había una profesora, no voy a robar el nombre, que era bastante estricta y de los pocos estudiantes que llegó a tener una buena calificación con ella, fui yo. Entonces yo me enamoré de lo que era dibujo técnico. De ahí, mi inclinación por artes gráficas. Cuando yo entré en ITESA, mis padres tenían una idea de electrónica, entonces echamos un pulso y yo terminé en mecánica. Ok. En mecánica empiezo entonces a dibujar, pero ya asistido por computador en AutoCAD. Y después con una integración que hubo con el ITLA, es que trabajamos entonces SolidWorks. La famosa alianza, entre el ITLA y una serie de instituciones académicas, y ITESA era uno de ellos. Y de verdad, para mí eso fue como que... Eso es lo que yo quiero. ¿Estamos hablando de qué año? Eso es 2007 ya. 2007. 2006. Bueno, 2006. 2006 yo digo, mira, a mí me gusta esto de dibujar por computador, me gusta de llevarlo a control numérico, mecanizarlo, y es como que, ¿qué es eso? Y me dicen, no, que eso es mecatrónica. Yo me voy al Tecnológico de Monterrey con una beca a estudiar mecatrónica porque eso es lo que me dijeron que era. Y cuando yo llego allá, que yo estoy el primer trimestre haciendo, semestre allá, un carrito de control remoto y electrónica y esto, y yo como que, espérate, aquí hay un maco, esto no es lo mío. Me toca un profesor diseñador industrial y nos estaba dando Unigraphics. Ese es el programa que estaban utilizando allá en ese momento. Y cuando me ve trabajando, me dice, mira, tú no quisieras como explorar algo de diseño porque veo cómo tú trabajas y demás. Y mira, me pongo a investigar, me gusta más, me siento con el coordinador de la carrera de mecatrónica y me dice, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Y yo dije, Lo de afuera. Bye. Regreso al país, entro en Intec, estudié diseño industrial y nuevamente me topo con SolidWorks. ¿Cómo te afectó el tema de la beca cuando tú tomas esa decisión? ¿La pierdes o...? No, la beca se mantuvo. Yo lamentablemente fue un tema de... ¿Fue decisión propia? Más bien de mis padres, porque la beca te cubría nada más el 90%. Uh-huh. Y ese 10% para ellos, con otra hija, con 2 hijos más, pagar ya y demás. No te permitían cambiar de... Sí, me permitían cambiar de carrera. Es decir, eso no fue afectó. conveniente, pero sí era el tema económico. Era un tema económico y se intentó con la MESI, hubieron un par de grupos y siempre era como que sí, ayúdale, mami. Yo hice el intento, ya yo no puedo más. Eso te obliga a retornar, básicamente. Me obliga a retornar y empiezo en Intec, consigo entonces beca con la Fundación Brugal y hice la carrera entera ahí en Intec. De diseño industrial. De diseño industrial. Muy bien. ¿Y te tocó Solid de nuevo? Me tocó Solid de nuevo, con el caballero aquí presente. Que era la segunda vez que yo te daba clase. Porque en el ITLA... En el ITLA también. Pero Exacto. fue más prácticamente los exámenes. Porque
era Figueroa que me estaba dando clase en ese momento. Figueroa se iba, él hacía una maestría afuera y él se iba por periodo de tiempo y yo lo sustituía. Exacto. Entonces entro con SolidWorks ya un poco más profundo. Posteriormente, una persona conocida dentro de este ambiente, que es Narciso Contreras, me enseña a trabajar un poco de superficie. Y ya después entro a trabajar en Splash y ahí es que yo me pulo en lo que es el trabajo de superficie, diseño de envase y... Te me está adelantando. Me estoy adelantando mucho. Sí. Vamos a dejarlo ahí entonces. Ahora volvemos para allá. Vamos a dejar que el brazo izquierdo Exacto. desarrolle. Vamos a calentar del lado izquierdo ahora. Bueno, nada. Mi historia comienza como otros participantes que comienzan diciendo que cuando eran pequeños les gustaba destruir, desarmar los juguetes para ver lo que había adentro. Yo tenía siempre esa curiosidad, pero inmediatamente yo veía lo de adentro y yo veía como complejidad, ya yo lo dejaba ahí. Me gustaba más como entender como las capas de lo que lo conformaba. Siempre me gustó el dibujo y tenía como esa afinidad. En el colegio, que estudié en el CONSA, tuve como esa entendimiento de que yo no era bueno con los números. Pero al final del bachillerato, yo hice un test que te hacían y yo salí con orientación a ingeniería. O sea, la matemática a mí no me gustaba. Porque el profesor que nos daba la matemática ya, Lucas Fulcar, es una persona que era, vamos a decir, tenía un sistema de enseñanza muy visionario porque él te enseñaba lo que tú ibas a ver en la universidad. Tú salías como con un paso hacia adelante. Salimos. Me incluyo ahí. Y te ayuda bastante a tú llegar a la universidad y como caer bien en los primeros cálculos y matemáticas. Pues yo siempre estaba buscando como esa herramienta que me permitiera como dibujar. Y comencé a pensar en estudiar algo con diseño gráfico, publicidad, pero como que las cosas como con reglas me llamaban la atención y pensaba en arquitectura. En ese tiempo mi hermano hizo la carrera de ingeniería industrial y mi familia me ayudó. ¿Te empujó? Me ayudó a que estudiara ingeniería industrial. Y estudié ingeniería industrial. Pero en el proceso yo sentía como que me faltaba algo. En ese proceso también yo exploré muchos programas, cuando eso, como se ha mencionado, es difícil de conseguir, no había tanta información como ahora. Conozco el AutoCAD, veo lo que se hace, vectores, no sé qué, pero todo se queda como en 2D y como que le faltaba algo. Mi hermano viene y me enseña revoluciones 3D y no sé qué, pero como que algo le faltaba. Y fue entonces en el verano universitario de la Pucamaima Itla, donde yo conozco SolidWorks y otras disciplinas. Entendí lo que era mecatrónica, muy interesante, pero cuando yo vi SolidWorks, que yo veo este espacio en blanco y yo creo un volumen y yo era como dueño de ese pequeño mundo, yo dije, esto es lo que me dio en la fibra. Y yo entendí que por ahí que yo tenía que irme. No voy a cambiar, porque ya Eric se adelantó un poco. Entonces, yo creo que podemos seguir en esa misma línea, pero ya en el ámbito profesional. Tú ves SolidWorks, lo utilizas en la práctica universitaria, pero después te empiezas a desenvolver en el mundo del CAD. No ni siquiera solamente de SolidWorks, sino en el mundo del CAD en general. El mundo del CAD yo me lo llevaba al día a día. Yo iba caminando por la calle y yo veía un carro, un poste, un letrero y yo visualizaba eso en un objeto 3D. Me llevaba muchos de los consejos que me daban tú y Joima, de entender como las figuras básicas para luego entonces construir un modelo 3D. Y yo me la pasaba siempre pensando en eso. Cuando comienzo a trabajar como vendedor en Radio Shack, cuando estaba Radio Shack en Bellavista. Y me sentí como un poco decepcionado porque estaba como desviado como de ese sueño. La vida me volvió a recordar el sueño porque una persona, me acuerdo, pasó por allá, por la tienda, y como que me vio como con cierta actitud dibujando, no sé qué fue que vio, y me dijo de que, ¿a ti te gusta modelar 3D? Y yo como que no le entendí bien. Y me dijo, te voy a traer un CD. Si tú aprendes a ese programa, te garantizo que tú vas a ganar tanto, 30,000 pesos mensual. Eso era un dineral en ese momento. Por cierto, se te cayó la cédula con Radio Shack. Entonces, el CD que me llevó fue 3D Studio Max. Uh-huh. Y entonces yo entendí como que había otro universo. O sea, son dos mundos paralelos que hay de modelado 3D. O sea, tú tienes el modelado con dimensiones, que es bien riguroso,
que tú puedes comunicar a una empresa, a una industria, una información, y tú tienes el modelado que se ve bonito, que no necesariamente tendrá dimensiones correctas, pero te da una cosa algo visual muy, muy, muy bonito. Y fue ahí que fueron diferentes cosas que me pasaron en la vida que me ponían a pensar en que yo quería eso. Y donde yo comienzo a trabajar en Unilever, en el área de almacén, logística, ahí me siento más inclinado, más lejos todavía de mi sueño. Y un buen día, me parece que fue Joima que me llamó, que había una posición en Eaton y era como dibujante. Y entonces ahí fue que yo dije, bueno, esto es. Yo siempre lo sentía como aquí adentro y cuando vi esa oportunidad yo dije, bueno, por aquí que la pegaste. Mi jefe en ese momento muchacho, tú estás seguro, piensa en las remuneraciones, tú estás muy acelerado, tú eres joven. Y yo, sí, está bien, yo lo voy a pensar allá adentro. Y así ya en Jaina. En Jaina fue que lo pensé. Y así fue. Un cambio grandísimo, poner el inglés en práctica, que yo lo tenía súper oxidado. Tengo una anécdota sobre eso. O sea, mi vida me ha enseñado que tú tienes que conocer cuáles son las cosas que te gustan. Y cuando tú te conoces y tú sabes lo que te gusta y tú sabes un oficio con esa combinación de cosas, tú te puedes volver casi indetenible. Y nada, vamos a cruzar Bueno, vamos a la derecha de nuevo. Tú empezaste a hablar un poco, pero... Bueno, ¿cómo te lo pongo? ¿Cómo tú llegas a Nesplash? Yo llego a Nesplash por Mairena Estrada. Ella y yo tenemos una teoría diferente de cómo fue que surgió esa conexión de que ven a trabajar para acá o mira, yo quiero trabajar allá, pero ese es otro tema. No se han puesto de acuerdo. No, todavía no nos ponemos de acuerdo. Ella me dio clases en Intec. Ya Narciso Contreras estaba trabajando en Splash, pero él se iba a hacer estudios fuera, entonces necesitaba una persona que cubriera esa posición. Luego de que él me da un poco de superficie, somos amigos de ese entonces, yo entro en Splash, ya entré como pasante, pero yo no tenía ni un mes, ya me fijaron, entonces tengo que 13 años en Splash. Más o menos, sí. Entonces ha sido un aprendizaje constante. Como decía Luis, es muy diferente tú dibujar algo para que se vea bonito a que sea funcional. Entonces el tema de SolidWorks, que sea paramétrico, por lo menos lo que a mí me enamora. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, no, mira, hasta aquí, y esta dimensión, y esto, y aquello. Sí, luchamos a veces, pero es parte de uno conocer. Y es una experiencia muy chula porque tú dices, ven acá, tú empiezas un programa, tú estás medio perdido, pero con el tiempo y la práctica ya tú le coges el piso, que yo te puedo decir ahora mismo, decir, yo hablo el lenguaje de Soli. Una pregunta al aire. ¿Qué les cautivó más de todo este mundo? Mira, como te lo dije, a mí me encanta el tema de que sea paramétrico. Yo no soy el típico escultor. Tirándolo, pensando más que todo en que lo que tú estás creando en SolidWorks eventualmente se puede fabricar. Se puede fabricar y tiene control. Es decir, yo lo puedo manejar. Y eso es lo que a mí me gusta. Es decir, cuando tú estás con una arcilla y tú estás modelando y tú metiste el dedo, bueno, espérate, tengo que desbaratarlo todo. Sí, pero a lo que me refiero más que todo es, por ejemplo, ustedes los dos se enamoran de un software, de un programa CAD, pero lo hacen en su práctica estudiantil. Cuando llegan al ámbito laboral, ya eso es otro idioma. Y en ese momento que tú dices, definitivamente, esto es lo que yo quiero y me cautivó por esto. O sea, ya tú estando en Nesplash o tú en Eaton, por ejemplo, que digan, ya aquí no hay marcha atrás. SolidWorks es lo mío. Mira, técnicamente, hablando del software, una cosa que yo vi en el software, que yo dije, oye, pero esta gente dieron en el clavo. Claro, yo desconocía muchos otros software, pero el hecho de tú unir dos líneas y tú agarras ese punto que se fusionaron, o sea, ya una sola cosa, y tú jalas ese punto y se mueven las dos líneas, eso a mí me explotó en la mente. Y te estoy hablando de una cosa bien sencillita. Sí, algo simple. Algo simple. Luego, entonces, cuando introdujeron bloques, que tú puedes entonces hacer como un pequeño mecanismo en un sketch, yo dije, esta gente está pensando en otro nivel.
eso a mí me cautivó mucho. Y oye, yo conocí a 3D Studio Max, yo conocí a Cobalt, yo conocí a AutoCAD, la parte 3D. No es que yo estaba como totalmente desatento del ámbito 3D. Y sabía que había otra cosa por ahí. Cuando entré entonces a Eaton, es como agridulce. Porque tú sabes que tú tienes que dibujar algo, pero tú tienes regulaciones, tú tienes que estar certificado, tú tienes que verificar un diseño, lo hace un poco aburrido. Y como dice la gente, trabajo a trabajo. Y ahí es que tú sientes como que está bien, me gusta mucho, pero como es trabajo, ya como que se le pierde algo de emoción. Pero como quiera, es como en ese modelado de la arcilla que yo siento como esa gana de seguir modelando y tener como esa obra hecha y tú decir, wow. Y que venga entonces otro departamento multidisciplinario que es el que te va a producir, el que lo va a utilizar, el que te va a fabricar las piezas y te diga, sí, es así. Eso es excelente. ¿De este lado? Mira, yo te digo Soli porque Soli me permite y no sé si los procesos de diseño en otra compañía es muy diferente, pero a mí me pasa mucho que cuando yo diseño un envase no es lo primero que sale. ¿Por qué? Porque yo tengo que volver a traer, porque la forma quedó igualita como yo lo pensé, pero el contenido no es el que es. Entonces yo tengo que volver para atrás a modificar una medida y que se me reconstruya todo. Eso es como que la gloria. Porque yo no tengo que volver a hacer el proceso entero de que, espérate, que esta cara, que esto se movió, que aquello. No. SolidWorks me lo hace todo otra vez. Sin ponerme a pasar a mí las 3 horas que yo duré diseñándolo, hacerlo otra vez. Te hablas mucho de superficies. Antes Antes de... mi día a día. Ese es tu día a día. Pero más sólidos. Yo soy chico por el sólido. día a día. Sí, pero yo sé que tú también tienes cierta inclinación por Surface. Sí, le hablaba al principio que yo tengo un deseo de diseñar un carro. Que incluso en mi primera entrevista de trabajo, que fue con Ross Borón, en paz descanse, un jefe ya en Eaton, él me pregunta que por qué yo quiero trabajar en Eaton. Y yo en mi mente inocente, yo voy a una empresa que fabrica breakers. Yo le digo en mi mente inocente, sí, yo quiero entrar a Eaton porque yo quiero diseñar un carro. Y yo creo que él estaba leyendo un periódico y como que dejó y como que dijo, pero este muchacho él... O sea, le llamaste la atención inmediatamente. Pero de la manera negativa, porque claro. Después me corrigió, mira, en esta empresa lo que se hace es breaker. Tú no vas a hacer carro. Pero es un sueño que yo tengo y de las cosas que yo hacía así en mi tiempo libre en Eaton fue un avión de la Segunda Guerra Mundial, un Messerschmitt, mirando fotos. Yo traté de modelarlo y luchaba y cuando yo vi que yo hice una superficie de un ala, que le hice el knit y se hizo una sola superficie y después le di a que se volviera sólido y se volvió sólido, yo dije, no parecía el avión real. Pero estaba cerca. Oye, ustedes han entrado en un tema sumamente fascinante. A mí me encantan los surfaces, las superficies. Y indistintamente de lo que ustedes hayan logrado creando en SolidWorks, ¿se inclinan más personalmente a las superficies o hacia los sólidos? Mira, te hago la pregunta porque a lo mejor tú me puedes decir, no, yo estoy cansado de hacer superficies, yo trabajo con eso todos los días. es que primero la gente tiene una concepción errónea de lo que es una superficie. La gente dice, tú le dices superficie y lo que piensa es algo completamente orgánico. Pero una superficie puede ser, es decir, un sólido es un conjunto de superficie y está cerrado. Es decir, es una geometría que no tiene grosor. Uh-huh. Eso es lo que define una superficie. Entonces, en mi día a día, yo brinco de uno para otro. Es decir, en un envase yo empiezo como un sólido, lo cambio para superficie, vuelvo para sólido, dependiendo de qué operación yo vaya a utilizar, que sea más efectiva. Cuando yo entré a Eaton, yo conozco 2 programas, Inventor y ProE. ProE se volvió mi herramienta fundamental. Con ProE yo conocí entonces, así hablando, conocí otra herramienta que es el Catilla, que es de Dassault System. Y yo me di cuenta que SolidWorks es muy bueno, pero él es como el little boy de una liga donde hay unos jugadores más grandes. Incluso hubo un debate una vez que cuál era la mejor herramienta CAD. Y comenzaron la gente a decir... El debate inmediatamente. Que SolidWorks es muy lento, que AutoCAD es mejor, que para hacer diagramas. Es verdad. Pero que SolidWorks es mejor porque tú puedes ser sólido. Es verdad. Pero SolidWorks es muy lento cuando estás haciendo diagramas.
Pero SolidWare es muy lento cuando tú tienes superficie tipo sheet metal, que es un sólido, como una carrocería de un carro. Entonces, pero esa solución es muy cara. Entonces, ahí yo me di cuenta como que cada herramienta tiene como su parte positiva. No hay una sola buena. Es simplemente tú buscas la que más se ajusta a tus necesidades. Y como tú mencionas, hay formas que tú dices, en superficie, eso yo lo hago de una vez. Ese loft con una superficie con una curva guía, eso sale de una vez. Pero tengo que hacerlo. Pero el tema está en que tú trabajas en una comunidad de designers, de drafters. Tú tienes que dejar un trabajo que el siguiente designer, cuando lo abra, diga, ok, sí. Y no te diciendo, ¿cómo que se llama este? Agramonte. Déjame llamar a Agramonte para ver qué rayo fue que él hizo. Entonces, ahí tú tienes que no ponérsela difícil a los otros. Trabajando ya en esa empresa, Luis Betance, yo vi que en ese programa, en CRIO, en ProI, perdón, en ese tiempo, muy difícil, él utilizaba superficies para modelar cables y poder hacer entonces la conexión eléctrica de los breakers. Y yo dije, wow, mira, a veces es necesario tú utilizar esas herramientas incómodas. El tema de superficie, ¿cómo ustedes lo notan? A nivel no industrial, sino a nivel de uso. ¿A qué me refiero? Hablamos de superficie porque los tres conocemos el tema, pero eso no quiere decir que se enseña quizá como debería de enseñarse o donde debería de enseñarse, o que hay información, pero yo estoy 100% seguro que hay muchos muchachos por ahí, sobre todo de diseño industrial o de carreras afines, que quisieran como que profundizar más en esa área. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes en términos, vamos a decir, no de la industria como tal, pero sí del ambiente? O sea, tú y Narciso vienen hablando de Surface hace muchísimo tiempo, pero son solamente ustedes dos. Tú y Luis Betance quizá, pero no se nota como que termina de despegar el tema de la superficie. No termina de despegar porque hay mucha gente que todavía no lo comprende. Y me uno aquí a Luis y a muchos otros que han pasado por aquí que entraron queriendo diseñar un carro. El famoso carro. Pero ahora mismo, por el conocimiento que tú ves el carro y tú dices, mira, qué chulo cómo está unido esa superficie y cómo va esa línea de guía que lo lleva. La gente nota eso. Lo que pasa es que la gente no sabe cómo hacerlo. Y es en parte de... Se enseña regularmente lo básico y la otra parte tú tienes que fajarte a buscarlo. Y los recursos están ahí. Si yo te digo 2005, 2006, cuando yo empecé a usar Solid, es como que, espérate, estaba un más difícil conseguir la información. Difícil. Pero ahora mismo, si tú te quieres poner para eso, tú lo encuentras. Hay muchos recursos ahora. Tu opinión antes, pues yo voy a dar la mía también. Yo digo que es como percibimos las cosas. Nosotros como ser humano se nos hizo más fácil crear cosas, tú sabes, planas, una mesa plana, tú sabes. Yo creo como que esa costumbre a tu ver este tipo de geometría es lo que te hace una barrera mental, que cuando tú te sientas a superficie, te puede enseñar todos los comandos y tú lo puedes entender, técnicamente tú lo puedes entender, pero a la hora de tú componer algo, tú buscas cuál comando es que te va a dar ese resultado. Tú tienes como que romper esa manera de pensar. Y me ha costado mucho, me ha tomado mucho tiempo entender eso, porque te digo, yo tengo como desde el 2003 atrás de la superficie. Y todavía ahora, en el 2024, yo sigo atrás de la superficie. Quizá van a haber mucha gente que manejan otro software, que van a decir, no sea obstinado, utiliza esta otra cosa. Pero un reto personal que yo quiero lograr a través de Solid de lograrlo. Pero es tú moverte en los diferentes planos o entre planos entre ellos. O sea, es como tú romper la barrera del XYZ y tú ubicarte como en una geometría mucho más flexible para tú lograr esos cambios. Y eso, que yo estoy hablando de hacer superficie sin un fin industrial. Pero cuando tú le pones a eso que esa superficie tiene que cumplir con una tangencia entre ellas, o que tiene que fluir el fluido, el líquido que lo va a contener, tú te explotas, tú te rajas. Ya tú necesitas otra cosa. Yo entiendo que hay un conjunto de cosas y una de ellas, en general, es que
el usuario típico, cuando está empezando, entiende que Surface es algo mágico. Y es todo lo contrario. Trabajar con superficie conlleva mucho tiempo, mucha concentración, mucha dedicación, mucha perseverancia. Y estemos claros en algo, trabajar con sólidos es como que 2 más 2 son 4. Exactamente. En Surface, 2 más 2 no son 4. No, es que, como tú dices, más metódico. Nada Sí. te garantiza que una superficie va a pegar con otra. O sea, No. tú modelas dos superficies y tú tienes que comenzar a aprender el radar de curvatura o la cosa lectura. de cebra para tú entender. En estos días yo vi una persona que repara vehículos, pequeño abolladura, y utiliza una luz de cebra para ver la curvatura en donde está el dimp en la carrocería. Y yo entendí en ese momento como, Ya, caí. ok. Quizá uno necesite un estudio en una materia fin, automotriz o no sé qué, o diseño orgánico, para uno entender ese tipo de herramientas. Mira, yo tengo una anécdota de un envase que yo hice en un momento y tú tiras el spline para hacer era un revolver, era algo relativamente sencillo. Pero el hecho de yo no haber trabajado bien ese spline, el envase salió y funcionó y todo. Pero cuando yo vi el envase, dije, ven acá, pero esa luz no baja bien ahí. Así como que hay una curva que no me está gustando. Y eso es una realidad de cuando tú trabajas superficie, como tú dices. Si cuando tú trabajas sólido, tú extruyes algo y eso tiene ya su grosor, tiene sus dimensiones. Cuando tú trabajas superficie, la transición que hay de un punto a otro no siempre va a ser la misma. Y eso hace toda la diferencia al momento de tú hacer una superficie. Lo otro es que en superficies hay un montón de parámetros que se pueden trabajar. Tú haces un sólido y los parámetros son muy definidos. Pero el hecho de que estemos trabajando con Surface, al final de cuentas, tiene que ser amplio. Porque las posibilidades son infinitas. Claro. Es decir, el día a día a mí me dan las dimensiones generales de un envase y yo se lo puedo pasar a otra persona para que me haga ese envase. Pero la transición de cómo ese envase pasa de ese lateral a ese frente, ¿de dónde sale? Ahora, hay que decirlo. El tiempo y la dedicación que hay que tener para trabajar con Surface, cuando queda lo que tú quieres hacer, la satisfacción es... Oh, ese orgullo cada vez que yo paso por un supermercado. Claro. Son hijos que uno la ve en la satisfacción, claro. Yo le voy a hacer ahora 5 preguntas, una a cada uno. Y son preguntas muy, muy específicas. Ok, vamos a empezar del lado izquierdo ahora. Lo más retador que te ha tocado diseñar. Retador, ¿eh? Que no es lo mismo que difícil. Yo tengo que mencionar esta anécdota. Y Eaton, trabajaba en Eaton, era designer. Fue mi primera experiencia en Eaton. Cabe destacar que ya van 3 veces que yo entro a Eaton. En esa primera vez, la empresa adquiere otra industria que hace unos pedestales donde tú conectas los yates en la marina en Estados Unidos. Y esos pedestales tienen como una carcasa en plástico y llevan 2 y había que modelarlo. Había uno en sheet metal y otro en plástico. Y cada vez que yo pasaba por ahí, yo lo miraba y lo miraba y lo miraba y a veces me paraba porque, te digo, yo veía la cosa en sol y yo trataba de verlo. Entonces, como yo veía esa geometría compleja, me llamaba la atención. Era un reto que yo quería como decir, como, sí, yo lo voy a hacer. Un día el jefe, Rosario Méndez, me parece, nos llama, estamos hablando, las direcciones del equipo y eso, y mencionan el tema de Marina. Y mencionan los 2 pedestales, que hay que trabajarlo. Y nadie está levantando la mano. ¿Tú supiste quién levantó la mano? Un voluntario. Y ahí entonces yo aprendí la parte amarga o difícil cuando tú trabajas, no cuando tú estás haciendo algo de hobby. Que tú tienes que trabajar contra un deadline. Y tú tienes que entregar a tiempo y con calidad. Entregar bien y a tiempo. Y por más que yo utilicé mis criterios para yo hacer la bendita superficie, no podía. Por más que yo trataba de que las cosas me quedaban igual, no podía. Me faltaron herramientas para yo poder hacer una comparación entre lo que yo tenía en pantalla y el objeto que yo tenía a mano, porque yo lo estaba midiendo era con cinta métrica.
y con caliper. Entonces, ese fue uno de los retos que yo asumí. No lo pude hacer realmente. No pude entregarlo. Pero lo acerqué el modelo lo más que yo puse. Incluso teníamos un modelo, creo que era como escaneado, que tenía la superficie así como rota. Y lo utilizaba de referencia, pero no. Fue un reto no concluido. No concluido. ¿Y tú, Eric? Mira, yo creo que dentro de mi experiencia lo más difícil es trabajar con envases que son muy orgánicos y tienen asa. Recuerda que no es lo más difícil, lo más retador. Sí, Porque la segunda pregunta es lo más difícil. Es que para mí eso es lo más retador, porque es que yo soy muy cuadrado y como Luis, yo busco la geometría, es decir, cómo yo puedo sacar de esta figura con operaciones booleanas, vamos a llamarlo así, lo que yo necesito. No puedo lograrlo, entonces vamos con superficie. Entonces hubo un envase en particular que me dio trabajo, es decir, me dio bastante trabajo porque era una transición bastante suave hacia el asa, después la parte interna del asa, como se hacía hacia el frente. Es decir, eso fue bastante retador, de verdad que sí. ¿Y lo más difícil? ¿Ese también? ¿O ha habido algo más difícil? Mira, yo te puedo decir que ese ha sido el más difícil que yo he trabajado. ¿Y en el caso tuyo? Uno de los más difíciles fue era algo sencillo. Yo trabajé en una industria médica 8 años, allá en La Romana. Y cuando yo llegué, que me enseñan a qué yo me voy a dedicar, yo el primer día yo dije, Pan comido, eso es un disparate. Se trabaja con otro troquel de corte. Es un fleje, un perfil de metal que tiene un filo, tiene la forma de la pieza, y por presión te hace el corte del plástico. Rectangular, circular, bien en popa. Había una planta, eran 5 plantas. Había una que tenía unos perfiles, una forma muy inusuales, que eran círculos. El dibujo que se tenía no estaba a escala o no tenía dimensiones, era en AutoCAD, pero no tenía las dimensiones reales. Lo que funcionaba era el troquel actual y ese troquel estaba deformado. A veces tenía reparaciones, o sea, tú lo veías como simétrico, pero cuando tú lo medías no te daban las dimensiones y tú tenías que tomar una decisión. Fue difícil porque yo tuve que encontrar muchas dimensiones que no son tradicionales. Quizá ahora con la experiencia que yo tengo me ayudaría más fácil, o sea, encontraría más referencias geométricas para encontrar esas dimensiones. Pero yo tenía que tener un pedazo de papel, la herramienta, yo calqueaba la forma y utilizando líneas yo trataba como de encontrar como referencia. Ok, esto es un arco, de este punto a este punto mide 12 pulgadas, tiro una línea recta, a la barriga mide tanto, y yo iba dibujando así. Yo imprimía en SolidWorks 1 a 1 lo que yo entendía, lo ponía sobre la mesa, volvía a poner la herramienta y arreglaba. Y repetía las iteraciones hasta que me daba una figura cuasi igual. Una cercana. Muy cercana. Tú sabes que uno crea su propia herramienta, porque yo he desarrollado un método para verificar la zona recta de un envase, por ejemplo, y es que yo tengo una lija en la oficina y yo agarro el envase y lo paso sobre la lija y eso me dice a mí dónde está la parte recta de ese envase y yo te puedo medir, mira, de este punto a este punto, porque el tema de trabajar esa pequeña transición es que, ok, ¿dónde que empieza ese fillet? Porque no está marcado, no se te marca como en Sol y en la vida real. Sí, no es tan simple como cuando uno estaba en la universidad que te entregaban una hoja con un croquis dimensionado. Ya aquí usted tiene que buscar esa información. Exacto. Ok, vamos con la próxima pregunta. ¿Qué es lo más aburrido que les ha tocado diseñar? Documentación, dibujo. Dibujo, planos. Plano. Mira, para mí lo más aburrido que me dicen, dibújate eso, que es un revolve, y tú como que... Ya, eso es todo. Dime, ¿está bien? Ahí está. Ok. Lo más raro que les ha tocado diseñar. Lo más raro. Es muy, muy funny, pero fue el año pasado o el antepasado. Yo diseñé un cerdito para una alcancía. Entonces eso sí fue de la cosa como que, ¿qué? Ok, no, vamos a darle. Me gustaría ver ese archivo. No hay problema. Tengo 3 propuestas. Yo ahora mismo no tengo algo de que... Algo raro. Porque como yo trabajo en industria, que son piezas
de por sí ya las piezas son raras. Tú agarras un breaker de esos industriales que son bien grandes y tú lo abres y eso parece como una pequeña ciudad porque tienen 25,000 features. Y cuando yo veía un drawing de una sola pieza que tenía 33 páginas, yo decía, bueno, yo no voy a hacer esa vaina. Al final lo llegué a hacer, gracias a Dios. Pero quizá, tú sabes qué me llega a la cabeza. ¿Tú te acuerdas de una competencia que se hizo en el ITLA? Uh-huh. La práctica de esa competencia, yo me encontré esa pieza extraña, porque era como una pieza que estaba como en un plano y tenía otra parte que estaba como en otro plano. Uh-huh. Y me dio un poco de brega entender como esa transición. Y tú lo veías, era una pieza como que cualquier carro lo puede tener. Pero cuando tú te sentabas en ese mundo paramétrico obsoleto que yo tenía en ese momento, no fue algo raro. Lo más divertido. ¿Tú conoces cuál fue el más divertido? Optimus Prime. Yo estoy estudiando en Intec con Suazo como mi profesor y él dice su proyecto de final de la materia, elija un objeto para que ustedes lo dibujen. Y a este caballero se le ocurrió diseñar un Optimus Prime en SolidWorks. Vaya. Entonces... Sepa que yo lo conservo ese archivo por ahí. Mm-hmm. Yo también lo tengo por ahí, porque de verdad... Me acuerdo que me usaste de ejemplo al final, como que mire, hay gente que eso tiene mucha capacidad, pero tienen que saber cuáles son los límites. Y usted tenía un límite de entrega y era hoy y no está listo. Me dio uno su prórroga y se entregó, pero de verdad eso fue muy divertido. Fue muy divertido. Yo sé que tú te lo gozaste y a mí me encantó ese proyecto. Gracias. Esta anécdota es divertida porque una materia difícil yo la pasé bien fácil. Y fue gracias al conocimiento CAD. Fue termodinámica. El proyecto final de la materia era hacer un análisis termodinámico de algo. Cabe destacar que la termodinámica era como muy teórica. No era nada como que te dieran teoría y te llevaran a un laboratorio para tú ponerlo en práctica. Y había un compañero, un amigo de mi hermano, que le gustaba mucho el mundo automotriz, la Fórmula 1 y eso. A mí me fascina ese mundo. Y un día él tocó el tema del turbo cargador. Y me llamó la atención entender de cómo funciona. Fue algo... Es un concepto viejo, pero como tú utilizas una cosa que es un waste para provocar, reutilizar esa energía para tú hacer otro tipo de energía, para mí eso fue una cosa increíble. Y eso me motivó a buscar del tema. Entonces se conecta con la materia, porque el profesor dice, hay que hacer un proyecto, hay que explicarlo, hay que definirlo. Y yo me dije, yo voy a hacer una turbina. Yo la voy a dibujar, porque es un caracol y eso es una cosa que comienza grande y se va poniendo pequeña y tú verás. Y me sentaba, cada vez que mi hermano iba para casa del amigo de él, yo le decía, hey, yo quiero ir contigo. Y entre cerveza y hablando mucho disparate, yo le hacía preguntas del turbo. Y me puse en SolidWorks a dar bandazos, diferentes planos, me iba rotando un diámetro más pequeño, no me salía. Más pequeño, pero tengo que acercarlo al eje central. Al centro. Y poco a poco hice una cosa que parecía una turbina. Y entonces me senté a entender la parte ya teórica de los números, de cómo funciona el fluido en un turbocompresor y pasé a la termodinámica. Wow. De provecho, ¿eh? ¿Qué le falta o cuál sería, quizás, lo que le falta por aprender en SolidWorks que saben que le puede ser útil, pero aún no lo saben usar o no lo conocen o saben que está ahí, pero le tengo miedo, no tengo tiempo, no sé? Mira, yo te soy sincero. Solid tiene muchísimas herramientas, pero algo que yo he visto y que realmente yo nunca lo he utilizado porque nunca me he desarrollado en ese ambiente, el tema de sheet metal. Es decir, nunca lo he usado sheet metal, sé que tiene funciones interesantes, pero nunca me he sentado a eso. ¿Y en tu caso, Luis? Yo de Solid, de todas las cosas, yo o he visto o he puyado un poquito y tengo como un concepto. Costing, tengo un concepto. Una vez entré a la ventana y sabía cómo funcionaba, más los videos tutoriales, pero en la empresa no teníamos como la facilidad de conectar con los suplidores y tener la base de datos actualizada. Superficie, ya he hablado.
Sheet Metal también fue otra cosa. Realmente en Solid, no sé, yo creo más entender como todo el todo de Solid y poder ser maestro de soluciones. Eso es lo que yo entiendo ese es mi quest con SolidWorks. Tú sabes que también está el tema de simulaciones. Es decir, yo siento que eso es algo que muy poca gente le da práctica y que si tú te pones a analizar, es decir, tú le puedes sacar mucho más beneficio a un diseño que tú estás haciendo si tú empiezas a hacer simulaciones o algo que tú estás haciendo. 100%. El diseño no validado Tiene fallas. tiene fallas. ¿Cuál sería el feature o la herramienta de SolidWorks o el menú que más usan? Surface. Pero dentro de ese menú hay un grupo de herramientas. Mira, yo me he enamorado de Boundary. Es decir, hay cosas que tú puedes hacer con Loft, que tú puedes hacer con Spline, pero El Boundary me permite a mí rellenar full. Es decir, yo te puedo hacer esa transición como si fuera un Loft, como si fuera un Sweep. Es decir, Boundary me lo soluciona. Y te suaviza bastante, que no necesariamente Sweep o Loft te dan un resultado suave. No, y el Field Surface también. Es decir, algo que... Los dos. Field Surface también es súper poderoso. Sí, pero tengo más control con el Boundary. En mi caso, la parte que yo más uso de Solid y que me gusta hacerlo es la parte de, como no trabajo en superficie, no me gustaría, pero y cada vez lo trato como de integrar más y más que yo soy gamer, es como utilizar los comandos más fluido, más rápido. Yo utilizo muchos shortcuts. Yo empecé mapeando muchos shortcuts en el teclado. Todos los shortcuts por default yo comencé a quitarlos y yo comencé entonces a poner lo mío. Los tuyos, sí. Extruir, cortar, crear un sketch. Después entonces comencé a poner las relaciones, coincident, parallel, tangent, no sé qué. Pero esas las tengo en la derecha. Tengo que buscar que queden toditas como en la izquierda para trabajar así como si estuviera jugando. Y tengo porque eso es algo que cada persona debe de explorar en la herramienta que trabaja, que utiliza. Si tú te sientas a trabajar con un software, sea PowerPoint, Word, Excel, Explorer, lo que sea, y tú te vas a sentar 4 horas, tú tienes que desmenuzarte, tú tienes que comerte los menús, tú tienes que ser hábil en interactuar con la herramienta. Es como tú decías, tú hablas con el software. Tú tienes que entender cuando él te da un error y por qué él te está dando un error, por qué él está llorando, por qué él está contento, para tú poder solucionar los problemas rápido. Y yo creo que eso me gusta, yo poder tener como ese fluir con el programa y hacer las cosas como rápido. Que no tenga como ese problema de que tengo que ir aquí, dar un clic y eso. Metafóricamente hablando, un sketch indefinido en la vida, ¿qué sería? Un croquis indefinido. Underdefined. Da un ejemplo. No sé. Falta algo más fuerte para poder... Eso sería como un café sin azúcar, quizá. No, porque hay gente que le gusta el café sin azúcar. Hay gente que le gustan los sketches indefinidos. Hay gente que necesita ir de terapia. Hay gente que simplemente le da fix y ya, dice lo definí. No, es que entonces la versatilidad del software tú la galoqueas si tú haces eso. Entonces... Sí. Pierde sentido. No sé. De verdad, ahora mismo... Que tú un día digas, wow, esto es como si fuera un sketch indefinido. Sin sentido. Hay situaciones en la vida... Así que yo lo veo, ¿eh? Un underdefined sketch es como algo sin sentido. Yo digo que hay situaciones en la vida que me acuerdan esos errores de Solid. Por ejemplo, cuando tú extruyes que hay 2 esquinas chocando, que no se merge creo... ¿Cómo que se llama ese error? No coincident. Sí, son 2 geometrías que chocan. Que tú extruyas 2 barras, no se están intersectando y están como tangentes. Si tú tratas un cuerpo sólido, así, Solid te dice que no lo puede hacer. A veces en la vida, yo me encuentro con problemas en una fila con una persona. Yo estoy negociando con una persona y yo me digo, esa gente está así. No le entra, el cerebro no le permite. Mira, un buen ejemplo sería la cosa que no tan clara. Es decir, sea un negocio, sea una relación, sea una amistad. Es decir, cuando la cosa no está bien definida...
Hay problema. Ese sketch no está bien definido. Miren, yo le hago la pregunta porque cuesta mucho. Y yo lo digo aquí desde la voz de la experiencia de dar clases. Y ustedes lo saben porque en algún momento compartimos todo este mundo, ya sea como compañero o como instructor, profesor, estudiante. Y cuesta educar de que, señores, los sketches hay que definirlos. Hacia la vida. Mira, yo no entiendo por qué la gente lo encuentra tan difícil. Porque no es difícil. Y entretenido, además. Sí, y tiene su... Por ejemplo, si tú estás sketchando, es decir, tirando bocetos ahí, a ver, bueno, vamos a dejarlo sin definir para tú poder tener más versatilidad de agarrar el punto y moverlo y no tener que estar cambiando dimensiones. Pero fuera de ahí, cuando tú vas a llevar eso a algo que se va a fabricar, algo que tiene que tener un sentido, eso tiene que estar definido, porque si no, no va a funcionar. Mira, yo, en mi experiencia allá en Eton, yo me acuerdo que los primeros dibujos, que era la parte aburrida, que yo lo sometía, lo mandaba al ingeniero para que lo verificara. Cosas como que la dimensión yo la dejaba encima de la vista. Que habían dos patas de la dimensión que estaban intersectándose. Y yo no le hacía el corte para que se viera como que eso me lo rechazaban. Y yo decía como, cóntrale, pero esta gente sí son... Pero luego yo entendí que cuando tú tienes las cosas bien definidas, que tú ves esa limpieza en tu trabajo, eso habla bien de ti y del producto que tú estás entregando. Claro. Y la formación de uno en la vida es como un sketch, que si tú no lo well defined, entonces tú estás en la vida dando palo a ciega. Y recordemos algo, o sea, si nos vamos del punto de vista técnico, al final de cuentas un dibujo tiene que tener un sentido. Y ese sentido en el croquis, en el sketch, te lo da la definición. Y esa definición puede venir con relaciones, con dimensiones, la combinación de ambos o con uno de los dos. Y eso lo que te va a decir al final es forma y tamaño. O sea, no es información porque sí, es porque tiene una razón de ser. Entonces, tú diste un buen punto. No todos los sketches se definen. Hay algunos que simplemente, pero son excepciones. Sí, son muy puntuales. Se dejan. Pero después la mayoría hay que definirlo. Yo en esa búsqueda del fully defined, yo logré entender que en un sketch conviven dos cosas, como tú mencionaste. Yo le digo forma y ubicación. Largo, ancho, fino, pero está a esta referencia del origen, de este otro feature. Pero sí, eso es lo bonito como de estas herramientas, que tú solamente hablas de sketch y tú te puedes ir en una y tú ponerte a hablar de teoría, de cómo tú debes de hacer sketch, cómo tú debes de dimensionar. Que si las dimensiones que tú estás poniendo en el sketch son las que tú vas a reutilizar en el drawing o tú vas a utilizar otra diferente. Es bien interesante. Sí, pensar a futuro. En qué yo voy a reutilizar y cómo voy a automatizar. Y eso que tú acabas de decir es clave. Porque si tú no tienes un sketch bien definido, al momento que tú haces una modificación, él no tiene ninguna referencia para dónde va a coger. Y puede tener un punto relacionado, ese punto se movió demasiado, tú no lo tienes agarrado por otro lado y ya se volvió un etcétera. La intención de diseño. Un tema de tiempo. La intención de diseño empieza ahí en el sketch. Ok, yo voy a hacer una instrucción de algo, pero ¿eso es una barra? ¿O eso es un eje? ¿O eso es un soporte? ¿Qué va a ser eso? Es eso. Es pensar. Uh-huh. Yo siempre digo que cada quien tiene que tener claro hacia dónde va para saber cómo va a poner en práctica todo eso que justamente hemos mencionado. Ya viendo a la industria del CAD en general, cada uno desde sus diferentes perspectivas y áreas de trabajo, me gustaría conocer su opinión. O sea, ¿cómo lo ven en cada una de sus industrias? ¿Cómo ven hoy? ¿Cómo lo ven a futuro? Mira, yo te puedo decir que desde que yo empecé, la industria del CAD ha crecido muchísimo. Específicamente los clientes que nos requieran a nosotros diseño. Es decir, todo el mundo antes cogía un envase genérico. Un revolve ahí, vamos a llamarlo así. Pero ahora todo el mundo quiere un envase exclusivo. Personalizado. Personalizado. Que él diga, no, espérate, esta es mi marca. Es decir, así como dicen, esa botella de Coca-Cola, aunque no diga Coca-Cola por ningún lado. Pero tú lo reconoces. Tú las reconoces. Entonces, ¿cómo tú logras eso? Eso es con CAD. Entonces, la industria quizás no directamente te dice, mira, yo quiero que eso sea diseño asistido por computador. No, pero para allá que estamos caminando. Y el cliente busca eso. Y ni se diga la parte de fabricación. Es decir,
ahora mismo, ¿quién trabaja tallando a mano? Es decir, todo es mecanizado por computadora. Entonces, de ahí es que viene el CAD tirando para adelante. En mi caso, yo diría que vivimos en un mundo donde la información es el pan de cada día. Y tú te das cuenta cómo los diferentes países evolucionan, mejoran en ciertos aspectos. El estándar, en sentido general, yo siento que está arriba. Por ejemplo, este proyecto tuyo de YouTube tiene un estándar. Y cuando tú ves un video con ese estándar, tú te sientes como que es lo normal. Esa es la media que tú normalmente consumes. Cuando tú ves algo por debajo de eso, ya tú comienzas a sentirte como... Entonces, en el CAD yo siento lo mismo. Como que las industrias, ese lenguaje de comunicación es lo que le da como ese edge, lo pone más adelante. Yo siento que hay que seguir avanzando. Hay nuevos retos. El tema simplemente de la inteligencia artificial, eso es otra cosa. Por ejemplo, años atrás, yo me ponía a pensar, o sea, yo imaginaba cómo van a ser la herramienta CAD fuera del mouse y el teclado. ¿Qué otro tipo de herramientas más orgánicas me van a permitir como interactuar con el modelo 3D? Ahora estamos hablando de que va a llegar un momento en que yo voy a escribir una línea de texto, créame una pieza con esto y esto y esto, y se va a generar. Entonces, son nuevos retos, asientos que se desocuparán, porque a lo mejor la tecnología lo podrá abarcar, pero definitivamente es algo que te da un edge, es algo que te pone hacia adelante. Tú mencionabas hace un rato lo de simulación y complementando un poco lo que dice Luis, por ejemplo, ya hoy se pueden diseñar modelos sólidos, pero que la simulación se encarga de hacerte los cálculos para simplificar ese modelo sin perder propiedades físicas. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. O sea, vamos a llegar a un momento, yo no sé si se van a sustituir puestos de trabajo, pero vamos a llegar a un momento en que el avance va a ser tan grande que es inimaginable lo que se va a poder hacer con toda esta tecnología. Mira, y en ese aspecto de inteligencia artificial y demás, alguien mencionó, bueno, tuvo aquí en un podcast, Jorge Morillo, estábamos hablando del tema y tú le sacas más provecho a la inteligencia artificial cuando tú tienes la base para poder trabajarlo. Es decir, que venga alguien que no tiene el más mínimo conocimiento y diga, mira, dibújame esto, y el AI lo haga. Tú tienes que saber lo que estás pidiendo. Exacto. Tú tienes que estar claro en lo que tú estás pidiendo y eso es con el conocimiento. Si tú no tienes el conocimiento, tú no vas a llegar al mismo resultado que una persona con conocimiento. 100%. Y cito, Omar Mesina, me parece. La herramienta es tan buena como quien la usa. Ah, claro. Y lo dijo el mismo Morillo. No es lo mismo el que toca guitarra que un guitarrista. Exacto. Miren, tenemos casi una hora hablando. Rápido. Sí, pasa el tiempo. Yo creo que hay que hacer como 3 o 4 episodios más después de este para seguir hablando de muchos temas que quizás se nos quedan hoy. Así que nada, lo último que yo les pido es un mensaje de despedida, un mensaje final a nuestra audiencia. No sé, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, a nivel técnico. Ahí le doy la palabra. Bueno, desde mi opinión yo le digo, rétense. Es decir, es muy fácil que tú digas a un proyecto de grado y tú agarras este vaso y lo diseñas. Sí, tú cumpliste la tarea, pero ¿qué tú lograste con eso? Es decir, ¿dónde más tú pudieras haber llegado si tú te retas un poquito más? Entonces, busquen siempre esa incomodidad de vamos a hacer algo que me dé un chisma de trabajo, pero como que yo pueda tener esa satisfacción de tú ver el resultado. Y señores, las herramientas están ahí, los recursos están ahí, denle para allá, porque la práctica es que hace el maestro. Yo agregaría de que en la vida así mismo, las dificultades hay que agarrarlas de frente, uno no puede esquivarlas. Los retos que te ponen en el colegio, en las universidades, son como esos pequeños pasos de una escalera gigante. No te desvíes, termínalo, eso te va a definir como profesional, como persona. Te va a ayudar a alcanzar, te va a ayudar a descubrir cuáles son los límites. Y nada, compromiso y responsabilidad, sobre todo. Muy buenos mensajes. ¿Quién despide? ¿O se quieren dividir la despedida? Mira, suscríbete.
Dale like a la campanita. Deja comentarios. Y bueno, Y sigue el contenido. seguir el contenido, seguirnos en nuestras plataformas habituales, Instagram, aquí en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts. Y bueno, en LinkedIn también, claro. Melissa me mata. Nos vemos en el próximo episodio. Agradecerles a todos jóvenes por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Gracias a Placer es ustedes. mío. Gracias. Hasta la próxima.